Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí una vez más para considerar este tema tan importante para tiempos finales. Cuando nosotros estamos hablando de tiempos finales, estamos hablando del tema más adecuado al tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la realización de esta consideración, reflexión bíblico-escatológica. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tus bendiciones, por tus favores y por tus misericordias. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, ayudándonos a comprender cada vez mejor tu palabra. Te rogamos que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En esta ocasión nosotros vamos a considerar el tema de las cartas que nuestro Señor Jesucristo envió a las 7 iglesias en el Asia Menor, ¿verdad? Fíjense que es bien importante que nosotros comprendamos cuál es el lugar tan importante de la iglesia en la Biblia. Entonces, el tema que nosotros vamos a considerar en esta hora es: Cristo viene por su iglesia. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, la segunda parte del mismo tema o título, pues que nos ocupa en esta hora es: ¿cuál iglesia? ¿Sí? Entonces ya nuestro título, pues de una manera completa y general, es: Cristo viene por su iglesia. Y entonces, si colocamos 2 puntos, después abrimos un signo de interrogación y entonces hacemos la pregunta: ¿cuál iglesia? Y cerramos el signo de interrogación. Así que cuando nosotros decimos que Cristo viene por la iglesia, bueno, pues aquí está una pregunta muy importante: ¿cuál iglesia? Sobre esta pregunta es que va a girar la reflexión bíblico-escatológica en esta hora. Entonces, cuando nosotros vayamos viendo la consideración de cada una de las iglesias a las cuales se les envió su carta en los primeros capítulos de Apocalipsis, bueno, específicamente en el 2 y en el 3, pues están consideradas, ¿verdad?, las 7 iglesias. Y es bueno, es correcto que cuando nosotros vayamos viendo cada una de las iglesias, nosotros hagamos un análisis y una reflexión para decir, a ver, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a cada una de estas iglesias que tenían que vencer? ¿Qué era lo que tenían que corregir? ¿Cuál era el error que debían de dejar de cometer? ¿Por qué? Bueno, porque esas 7 iglesias realmente existieron allá en Asia Menor y ellas son representativas de la iglesia a través de su historia en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos preguntando por cuál iglesia viene Cristo, bueno, entonces es bueno comprender desde el inicio que Cristo viene por la suma de los creyentes en Él que vencieron lo que tenían que vencer de acuerdo a las cartas que Cristo envió a cada una de ellas. Yo en algún tiempo pensé que Cristo venía por Filadelfia. Yo dije, pues Cristo viene por Filadelfia. Pero si nosotros hacemos un análisis más concienzudo de las 7 cartas que Cristo manda a cada una de estas 7 iglesias, necesariamente nosotros llegamos a la conclusión
de que en cada una de las 7 iglesias hay personas que vencen lo que el Señor Jesucristo les señaló como un error, como un problema, como algo equivocado en lo que ellos estaban cayendo. Entonces, fíjense que en cada iglesia hay un grupo, como un remanente fiel que dijo, ok, Cristo me está señalando a mí, la palabra de Dios me está señalando qué es aquello en lo cual yo tengo que cambiar. Entonces las personas se arrepintieron de eso, lo cambiaron, por lo tanto, son parte de la iglesia por la que viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál iglesia? Es la iglesia por la que viene nuestro Señor Jesucristo más pronto de lo que nos imaginamos. Bueno, la iglesia que está formada por los vencedores de cada una de las 7 iglesias que vencieron lo que Cristo les dijo que tenía que vencer. Entonces, ahorita nosotros estamos considerando la iglesia que tiene por nombre la de Tiatira. Entonces, cuando nosotros nos estamos ubicando aquí en Tiatira, pues entonces nosotros tenemos que pensar qué es lo que le fue señalado a ella como error, para que si nosotros estuviéramos cometiendo, pues tenemos la oportunidad de enmendarlo para ser parte de las personas que van a ser arrebatadas. Muy bien. Aquí yo quiero llamar la atención de ustedes al capítulo 2 de Apocalipsis y al versículo 25, 2:25. Entonces ustedes quiero que me vayan siguiendo en este hilo de pensamiento, tomando como base, por supuesto, la Biblia. Yo, bueno, antes de iniciar con el capítulo 2 en el versículo 25, debo decir, de acuerdo a los derechos de autor, que estoy usando la Biblia de estudio textual y comentada del ministerio del hermano Jimmy Swaggart. Es la Biblia que estoy usando, entonces estoy dando los créditos. Pero aparte de la Biblia, yo quiero recomendar a ustedes el libro del doctor Wilfredo Calderón. Él ya está con el Señor. Él fue un autor muy prolífico también de sana doctrina. Y entonces les recomiendo ampliamente el libro llamado Apocalipsis, un mensaje escatológico, para tratar más a profundidad de lo que nos habla el libro de Apocalipsis. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a enfocarnos a Apocalipsis 2:25. Sin embargo, lo que tenéis, mantenedlo hasta que yo venga. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el 25, sin embargo, lo que tenéis, mantenedlo, esto quiere decir que nosotros tenemos que permanecer asidos, o sea, tomados fuertemente a la cruz y no permitir poner nuestra fe en otras cosas, porque básicamente ahí está el meollo. ¿Y hasta cuándo tenemos que mantenernos asidos a la cruz de Cristo? Bueno, el mismo versículo 25 nos lo dice, hasta que yo venga. Fíjense que aquí en el 2:25, que yo estoy tomando como la introducción a la consideración de esta reflexión bíblico-escatológica que titulamos Cristo viene por su iglesia. Entonces la pregunta focal es, ¿cuál iglesia? Bueno, ya lo señalamos. Entonces, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Y cuando está diciendo Cristo ahí en 2:25 de Apocalipsis, hasta que yo venga, se está refiriendo nada más y nada menos que al arrebatamiento de la iglesia, que es inminente y que podría ser ahora. Pero el 26 dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin,
vean lo que dice el inicio del versículo 2:26. Y al que hubiere vencido. Entonces vean cómo esa línea de pensamiento predomina en las misivas o los mensajes que se envían a cada una de las 7 iglesias. Entonces, al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, dice el inicio del 26. Es decir, aquí, en sus obras y no en nuestras obras. En lo que Él dice, es decir, Cristo, y no en lo que nosotros decimos. En lo que Él dice que es y no en lo que nosotros opinamos, es decir, ser bíblicos. Puro y simple es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, a esas personas, a los vencedores, ¿qué va a suceder con ellos? Bueno, lo que va a suceder es que Cristo, Él mismo, está diciendo que les dará potestad sobre las naciones. Es decir, se refiere al milenio que viene después de la semana 70, donde, bueno, de alguna manera, por supuesto que sí está implícito un juicio de las naciones, y entonces el milenio. Entonces, yo le haré tener potestad sobre las naciones, 2:26, en el milenio. Entonces aquí, como vamos viendo nosotros en este versículo 2:26 de Apocalipsis, observen que es palpable una cita que Cristo está haciendo específicamente a los 1000 años donde Él va a reinar con vara de hierro. Y está diciéndole a la iglesia que le va a dar potestad sobre las naciones. Entonces, nosotros entendemos que los 144,000 sellados del pueblo de Israel, los 144,000, 12,000 de cada tribu, de acuerdo a cómo aplique en la lista señalada en Apocalipsis, cuando hace referencia a los 144,000 sellados, nosotros sabemos que esos 12,000 de cada una de las tribus de Israel, como aplique, repito, en esa lista de Apocalipsis, ellos van a ser las primicias en cuanto a la administración del reino venidero, es decir, del milenio. Claro que sí, son del pueblo de Israel, descendencia de Jacob. Pero cuando aquí se está hablando, yo le daré potestad sobre las naciones, aquí está hablando de la iglesia, son las cartas que Cristo está mandando a las iglesias. Entonces, por supuesto que la iglesia estará también ahí en ese milenio. Nosotros muchas veces hemos cantado, bueno, no sé si usted lo ha hecho, pero si lo ha hecho, pues debemos meditar en ello cuando hemos dicho, y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues en el reino milenial, cuando la iglesia que fue arrebatada 7 años en el inminente arrebatamiento, ahora viene con Él, vence con Él. Bueno, el Señor ya venció, siempre ha vencido, pero citando la cronología profética, cuando Cristo viene con sus santos, pues ahí viene, con los santos por los cuales vino 7 años antes, es decir, al inicio de la semana 70. Y entonces esos santos pues vienen con Él. Y aquí estamos hablando de la iglesia, porque son las cartas a las 7 iglesias. Entonces la iglesia ahí está, y yo le daré potestad sobre las naciones, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Claro, estamos hablando de la iglesia y ya señalamos un detalle para entender que claro que sí, los 144,000 sellados del pueblo de Israel son las primicias en la administración del milenio. Pero claro que sí, está diciéndole esto Cristo a la iglesia a la cual está haciendo referencia o a la cual está enviando la carta, y eso queda escrito en Apocalipsis 2:27. Entonces, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Aquí se refiere al hecho de que los santos de Dios en el milenio venidero bajo Cristo
gobernarán las naciones, no permitirán que el mal prevalezca, estamos en el 27, ni tenga la oportunidad de arraigarse. Miren, en el milenio, que será una época bellísima, es bien importante que nosotros entendamos que de alguna manera, como alguien pudiera, entre comillas, esconderse en este siglo para hacer el bien, allá va a ser al revés, porque dice la Biblia que en el milenio el pecador de 100 años será maldito. Es decir, el milenio, con toda su belleza y esplendor, todavía no es la eternidad propiamente dicha, pero es el reino que en una línea de pensamiento nos inclinamos por pensar que será en esta misma tierra, pero perfeccionada, hermoseada, descontaminada y una belleza. Pero la eternidad del cielo todavía es algo que viene después y que todavía tiene características mucho más elevadas en belleza, hermosura, perfección, etc. Bueno, entonces, como también yo he recibido de mi Padre. Es decir, en el día de su venida, aquí estamos hablando del término de la semana 70 en el Armagedón, participaremos en la victoria de su poder y de su gloria. Entonces, ¿qué va a pasar con esta iglesia a la que le está hablando? Pues dice que le va a dar la estrella de la mañana. Es decir, la estrella matutina es el planeta resplandeciente, que es Venus. Yo no sé si usted, a estas fechas que nosotros estamos viviendo, o a esta fecha que estamos viviendo, usted se ha dado cuenta de que hay un planeta que brilla de una manera muy llamativa. Bueno, hay un planeta que se le ha dado el nombre de la estrella de la mañana. Y entonces en una línea de pensamiento preponderante, pues se considera que es Venus y que es el más hermoso y apunta pues al inicio de la mañana. Entonces, el presagio del día es esa estrella, pues el resplandor, ¿verdad? El brillo de la estrella de la mañana, pues anuncia, es como una antesala del brillo que viene con el inicio del día, ¿verdad? Que aplique. Entonces, eso cuando se le está diciendo a esta iglesia en el versículo 28 del capítulo 2, que se le va a dar la estrella de la mañana, indica que el milenio venidero será glorioso y será sin comparación. Entonces yo lo he dicho y lo vuelvo a decir ahora, que independientemente de todas las cosas que pudieran sucedernos como parte de la iglesia, como siervos de Jesucristo, cualquier persecución, cualquier cosa difícil que pudiéramos estar pasando, no es comparable con la gloria venidera que para nosotros está reservado. Así que vale la pena ser súbditos de Cristo y hacerlo siempre Señor de nuestra vida, de palabra y de acto. Fíjense que el capítulo 2, aquí en el versículo 29, termina precisamente allí, en el versículo 29 del capítulo 2, y la expresión que se viene repitiendo constantemente en el libro de Apocalipsis es esta que ya hemos citado, pero que sigue siendo preponderante y que se viene repitiendo en la carta que se les escribe a cada una de las 7 iglesias. Entonces, 2:29, aquí termina el capítulo 2 de Apocalipsis, de los 22, de los cuales está formado, y dice precisamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está diciendo que si usted deja a Cristo y a la cruz, eso sería cometer un adulterio espiritual, lo que va a resultar en muerte espiritual. Pero cuando nosotros nos mantenemos en Cristo, entonces nosotros pues estamos siendo fieles a ese señorío que realmente nos hace tanta falta
y nos trae tanta bendición cuando está aplicado a nuestra vida. Muy bien. Sobre el mismo tema entonces, Cristo viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, sigamos en el análisis y ahora vamos a ir con Sardis. Pero antes de pasar a Sardis, yo le pregunto, de la iglesia que estuvimos hablando anteriormente, ¿qué es lo que esa iglesia a la que Cristo le envía un mensaje por medio de Juan, qué es lo que esa iglesia tenía que vencer? ¿Qué obstáculo tenía que vencer esa iglesia? ¿Qué obstáculo? Bueno, entonces, el objetivo de esta reflexión bíblico-escatológica es que cada uno de nosotros pensemos y haciendo el análisis de del mensaje que se está enviando a la iglesia, decir, bueno, me parece que yo estoy fallando en eso que está fallando esa iglesia al momento que se le escribe y que nosotros trabajemos en combatir eso, en perfeccionar eso. ¿Para qué? Pues para que estemos listos para enfrentar la eternidad. Bueno, pero aquí vamos a iniciar el capítulo 3 y entonces, ¿cuál es la iglesia que estamos considerando? Pues la iglesia es Sardis. Cuando nosotros hablamos del inicio del capítulo 3, tenemos que ubicarnos cronológicamente al final, casi al final del primer siglo de nuestra era, es decir, año 96 después de Cristo, pues obviamente de nuestra era cristiana. Y entonces aquí tenemos a Sardis y escribe al ángel, es decir, al pastor de la iglesia en Sardis. Fíjese que la iglesia de Sardis se refiere como la iglesia de la Reforma, que comenzó alrededor del año 1500 después de Cristo y más o menos continúa hasta hoy día. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando el versículo 1 se está refiriendo al que tiene los 7 espíritus de Dios, representa al Espíritu Santo en toda su plenitud y capacidad. Y luego sigue señalando la introducción a la iglesia de Sardis, y que tiene las 7 estrellas. Acuérdense que en el capítulo 1 nosotros vimos que Cristo tiene a los pastores de las iglesias en su diestra y están representados en las estrellas que Juan ve en la visión del Apocalipsis, donde Cristo tiene estrellas en su mano y están representando a los pastores de las iglesias. Así que usted, si es pastor, sepa dónde está en la diestra de nuestro Señor Jesucristo y de ahí nadie lo puede arrebatar y está a su cuidado. Porque si yo pongo mi mano derecha aquí y digo que Cristo, en la visión del Cristo glorificado, como lo vio Juan, vio que él los tenía representados en las estrellas que tenía en su diestra. Bueno, fíjense que nos tiene, porque yo también soy pastora, nos tiene aquí en la palma de su mano y estamos al frente de su vista. Entonces estamos en un cuidado perfecto y nosotros podemos estar confiados en él. Y las 7 estrellas, es decir, se refiere a los pastores, versículo 1, de esas 7 iglesias, pero también se refiere a nosotros los pastores en este tiempo aquí y ahora. Dice estas cosas, o sea, el que tiene esas características, capítulo 3 está diciendo esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Fíjese el mensaje que se le está mandando a Sardis. Sardis es la iglesia muerta, entre comillas. Nuestro Señor comienza con palabras de censura, es decir, les dice a los de Sardis que están muertos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la iglesia por la que viene nuestro Señor Jesucristo,
y que nosotros estamos diciendo que es la iglesia por la que viene nuestro Señor Jesucristo, la que está formada por la suma de todas las personas, siervos de Cristo, creyentes en Cristo, que vencieron todo lo que tenían que vencer, pues claro que eso es cierto, que en la iglesia que va a ser arrebatada muy pronto, hay personas de las 7 iglesias. ¿Y cómo que? Pues si le están diciendo que está muerta. Pues sí, le está diciendo que yo conozco tus obras, 3:1 de Apocalipsis, Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Claro, nuestro Señor comienza con palabras de censura, como estamos diciendo, es decir, les está diciendo que están muertos espiritualmente. Miren, cuando nosotros sabemos, oímos o pensamos de personas que sabemos que obviamente están muertos espiritualmente, nosotros como humanos muchas veces los desahuciamos, entre comillas, como si pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Pues el único que va a desahuciar es Dios, no nosotros. Pero si nosotros pensamos en la iglesia, entre comillas, muerta, y decimos, bueno, pero ¿cómo que va a haber personas de Sardis que se van a ir al cielo? Pues ¿cómo que no? Porque si no hubiera ahí un remanente fiel, entonces ¿para qué les está mandando la carta? Claro que sí. Fíjense, en el 2 dice, sé vigilante, Sardis. Tú que tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta, Sardis, te estoy diciendo que seas vigilante. Es decir, se le exhortó a esta iglesia a examinar su condición verdadera. Y confirma, le dice Cristo a Sardis, le sigue diciendo, y confirma las otras cosas que están a punto de morir. Es decir, tienen que volver a la cruz de Cristo, o perderán su camino completamente. Se perderán porque se irán por la senda equivocada. Entonces les dice Cristo a través de Juan, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, Sardis. Sus obras estaban basadas en una fe muerta, lo cual produce siempre obras malas. Entonces ahí está la razón por la cual se dice que Sardis es la iglesia muerta, pues está muerta espiritualmente, pero puede volver a la vida, y es a lo que se le está invitando, a que vuelva a la vida, lo cual es posible, para que sea parte de los que van a ser arrebatados. Otra vez, pues si se le está diciendo que está muerta, entonces no hay oportunidad. Pues claro que hay oportunidad. Para eso se le manda la carta, la exhortación, y al que obedezca y se arrepienta de eso, pues claro que sí, va a ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Están muertos espiritualmente, pero pueden resucitar, volver a vivir espiritualmente, si es que se arrepienten pues de lo que se tienen que arrepentir, para que pasen de ser la iglesia muerta pues a una iglesia viva. 3. Acuérdate, Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido, pueden seguirme en su Biblia, y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, es decir, vuelve a la cruz. Fíjense que nosotros cuando tenemos muchos problemas, muchas veces nos dan ganas de renunciar a Dios. ¿Pero por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo vino a realizar toda su obra alrededor de esa cruz, y entonces a través de la palabra nos recuerda que Cristo, siendo el Hijo de Dios y sin tener pecado alguno, Él vino y sufrió la cruz, y a través de esa cruz fue que compró para nosotros la salvación, que es la posesión más preciada para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento, pues es una oportunidad para que nosotros reflexionemos, precisamente de que sí es cierto, nosotros estamos ligados a un Cristo, y Cristo tiene
una realización en su acto en la cruz preponderante para nuestra salvación. Entonces, vuelve a la cruz y Sardis, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Es decir, vendrá el juicio, pero Sardis no verá ni oirá debido a la sordera espiritual y a la ceguera espiritual. Es decir, si no está vivo espiritualmente, ¿cómo puede oír o cómo puede ver cualquier manifestación espiritual del Espíritu Santo, pues de Dios? Pero tiene Sardis unas pocas personas en Sardis, aquí está un remanente, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Es decir, el Señor siempre tiene a unas cuantas personas que van a ser fieles. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Sardis, la iglesia que tiene nombre de que está viva pero está muerta, es obvio, y aquí nosotros lo estamos demostrando en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Así que claro que sí, Cristo viene por la suma de los vencedores de las 7 iglesias involucradas que representan a todas las iglesias en todas las edades. Por lo tanto, ahí estamos incluidos usted y yo. ¿Qué tenemos que vencer de lo que se le ha señalado a Sardis? ¿Usted por alguna razón se ha separado del camino de Cristo? Bueno, el mensaje es volver y ponernos en el lugar adecuado. Y fíjense lo que se les está prometiendo, y estamos hablando de Sardis, la iglesia que tiene el nombre de que está viva, pero está muerta. Y andarán conmigo, dice Cristo, no lo está diciendo Juan. Bueno, Juan lo está diciendo por la orden que se le da de que escriba, pero es un mensaje directo de Cristo para Sardis. Sardis, los moradores vencedores, los integrantes, los miembros vencedores de Sardis, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Fíjense lo que se le está diciendo a Sardis, que es la iglesia tremenda de Sardis. Entonces, si nosotros quisiéramos abreviar en una línea de pensamiento hablando las 7 iglesias en 3, podríamos resumirla en pues Sardis, la muerta, o sea, la que tiene nombre de que está viva pero está muerta, Laodicea la tibia y Filadelfia la mejorcita, entre comillas. A mí me gusta decirle bueno, en Monterrey nosotros usamos un término que es cuando una ropa no está albeando de blanca, decimos que es una ropa que está aneja, es decir, no tiene un blanco perfecto. Entonces, Filadelfia, digamos que es pues no sé si decir la mejor, pero Filadelfia es como una iglesia modelo. Por eso les digo que yo muchas veces pensé que cuando decía Cristo que viene por su iglesia, decía viene por Filadelfia, pero no, viene por la suma de los que vencieron lo que tenían que vencer, señalado nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, en las misivas a cada una de las 7 iglesias. Entonces, a Sardis es a la que él le dice, mira, tú vas a andar conmigo con vestiduras blancas, y esas sí van a ser blancas perfectas, o sea que albeando de blancas, lo que yo había pensado para Filadelfia. Él se lo está diciendo a Sardis, vas a andar conmigo, Apocalipsis 3:4,
con vestiduras blancas, con el blanco más puro que tú nunca siquiera has visto. No se lo está diciendo a Filadelfia, se lo está diciendo a Sardis. Así que claro que sí, hay gente de Sardis. ¿Y por qué le va a dar esas vestiduras blancas? Porque eres digno. Es decir, si vences lo que tienes que vencer, pues eres digno. Somos hechos dignos solo por nuestra fe en Cristo y en la cruz, no por nuestras propias obras. Es decir, yo no hago obras para ser salvo, sino que como consecuencia de que soy salvo, produzco obras. Y es lo que nos está diciendo Santiago. O sea, sí, la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando decimos que somos hechos dignos por nuestra fe en Cristo Jesús y la cruz, solamente por eso, pues nos está diciendo eso. No hacemos obras para ser salvos, sino que como somos salvos, consecuentemente, entonces realizamos las obras. Muy bien. Sardis. El que venciere, 3:5 Apocalipsis, el que venciere será vestido. Fíjese cómo enfatiza la blancura perfecta. No a la que yo decía de Filadelfia, que es nejo, no, o sea, un blanco imperfecto. No, este es perfecto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y yo añadiría perfectas, perfectas. Es decir, la justicia de Cristo, aquí en el 5, obtenida solo por la fe en Cristo y la cruz. A eso se refieren las vestiduras blancas. Y no borraré, Sardis, tu nombre del libro de la vida. Es decir, confirma que los nombres pueden borrarse. Así que, ¿qué tendríamos que corregir? Ahora, usted puede decir, bueno, yo no tengo que corregir nada de lo cual estaba siendo exhortada Sardis para vencer eso. Bueno, no estamos diciendo que todos nosotros vamos a tener que vencer todos los obstáculos de todas las iglesias, sino que el Espíritu Santo nos da la capacidad para analizar qué es lo que tenemos que vencer. Ahora, si usted está al día, entonces posiblemente lo que le aplique sería Filadelfia, que viene adelante, porque Filadelfia, la que yo decía, no, pues Cristo viene por Filadelfia, pues no viene por Filadelfia, viene por los miembros de Filadelfia que vencieron lo que tenían que vencer, y eso mismo aplica a todas las iglesias. Entonces, y no borraré tu nombre del libro de la vida otra vez. Aquí en 3:5 confiesa y confirma que los nombres pueden borrarse del libro de la vida. Entonces, a mí pues muchas veces me han preguntado, oiga hermana, ¿y la salvación se pierde? Yo digo, pues desde el punto de vista no, desde el punto de vista de Dios no, porque todas sus promesas son en el sí y en el amén. Porque Él murió por todos los hombres, por todos los humanos, por todos nosotros. Entonces, Él murió, dio su propia vida para que nosotros fuéramos salvos. Pero desde el punto de vista de nosotros, pues claro que sí, porque si nosotros no queremos, no tenemos disposición y la voluntad de vencer lo que tenemos que vencer, pues entonces sí va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Eso se infiere aquí en Apocalipsis 3:5 y no es algo que se me ocurrió ayer. Es lo que dice la Biblia, porque en estas cuestiones que nosotros estamos manejando, pues tenemos que ser bien claros sobre el asunto de que estamos partiendo de una justificación escritural y no de nuestras propias opiniones, porque eso es, no sé en qué lugar lo podemos poner, si aplica, pero aquí nos interesa lo que dice la Biblia. Entonces, si yo no tengo la disposición de vencer lo que Cristo me está señalando que está incorrecto, pues entonces claro que va a borrar mi nombre del libro de la vida, pero esa salvación no se perdería desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista mío, porque pues Dios es perfecto
Él ya compró nuestra salvación, Él ya dio a Cristo en la cruz para que tú fueras salvo, pero no se va a venir a consagrar por ti. Entonces nos consagramos a Él, el Espíritu Santo nos dirige, corregimos lo que tenga que ser corregido, vencemos, pues con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, lo que tenga que ser vencido, y entonces nuestro libro no será borrado del libro de la vida. Y confesaré, fíjense, todavía, todo lo que se le dice a Sardis, y confesaré su nombre, Sardis. Tú, Sardis, que tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta, te digo que si vences los obstáculos que yo ya te he señalado, que te estoy señalando, si los vences, yo voy a confesar tu nombre. No solamente no voy a borrar tu nombre del libro de la vida, sino que confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, aquí en el versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, la clave a esta gran confesión es la fe en Cristo y en su gran sacrificio. El que tiene oído, vean esta línea preponderante. ¿Qué le está diciendo a usted esta carta que Cristo a través de Juan le está enviando a la iglesia de Sardis y que en este momento nos está enviando a nosotros? Analízate y checa. ¿No tienes nada que vencer? Pues gracias a Dios. No estamos diciendo que tenemos que vencer todo. Estamos diciendo que en el mejor de los casos podemos estar en Filadelfia. ¿Y qué era lo que Filadelfia tenía que vencer? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces quiere decir que la misma posibilidad de dejar de vencer para Filadelfia, pues es la misma que para Sardis, que para la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces, Filadelfia, ¿qué era lo que tenía que vencer? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, en el versículo 6, nosotros estamos culminando con el escrito que nuestro Señor Jesucristo le está enviando a través de Juan a la iglesia en Sardis. Fíjense que si nosotros nos pusiéramos a analizar las 7 iglesias desde nuestro punto de vista humano imperfecto, nosotros podríamos pensar, entre comillas, que la mejor sería Filadelfia, y podríamos, si quisiéramos hacerlo, etiquetar, que no es correcto ni recomendable, posiblemente nosotros hasta ya lo hemos hecho. Ay, la mejorcita es Filadelfia y la peorcita es Sardis. Pues no, porque sencillamente son cosas de las que adolecen, cosas en las que están fallando, pero si Filadelfia deja de retener lo que tiene, su corona va a tener que ser quitada. Y lo mismo sucede con Sardis. Si Sardis no corrige lo que tiene que ser corregido, pues entonces su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, el capítulo 2, no, estamos en el capítulo 3, perdón. El capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 6, termina con lo que se le está diciendo a Sardis. Pero claro que el capítulo 3 continúa ahora con lo que se le está diciendo a Filadelfia. Y fíjense que aquí, como un recurso mnemotécnico para memorizarlo, fíjense qué interesante que Sardis está colocada inmediatamente antes de Filadelfia. Es como una forma en la que nosotros podemos reflexionar. Todo lo que se dice de Sardis, entre comillas, la peorcita, y todo lo que se dice de Filadelfia, la mejorcita, entre comillas, malamente etiquetado desde un punto de vista humano, se le dicen
cosas maravillosas a Sardis de lo que va a suceder, de lo que va a tener si es que vence. Y bueno, pues después a Filadelfia se le va a decir, bueno, si tú retienes lo que tienes, nadie va a tomar tu corona. Pero fíjense que en esencia se le está diciendo lo mismo, porque si Sardis no vence, se va a borrar su nombre del libro de la vida. Y si Filadelfia no retiene lo que tiene que retener, entonces, pues, también va a perder la corona, ¿verdad? Bueno, 3:6 de Apocalipsis, Sardis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice que la justicia no puede obtenerse sin fe en un sacrificio intachable. En otras palabras, ninguno de nosotros hubiéramos sido candidatos, aunque hubiéramos querido, para tomar un lugar como el de Cristo. Él era el Cordero perfecto que llenaba los requisitos, el único. Entonces, el Espíritu dice que la justicia no puede obtenerse sin fe en un sacrificio intachable. Y eso se le está diciendo a la iglesia de Sardis en esa carta. Entonces, ya terminando esta reflexión bíblico-escatológica, yo quiero preguntarle, de lo que se ha señalado a cada una de las iglesias que hemos mencionado hasta ahorita, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que vencer? Bueno, usted puede decir, bueno, no, pues de lo que se les está señalando a ellos, yo sé, el Espíritu Santo mismo me da testimonio de que pues no tengo que vencer nada. Bueno, pues eso también, claro, aplica. Entonces, en ese caso, usted estaría ubicado en Filadelfia. ¿Y qué sería lo que tendría que seguir venciendo? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque si no retenemos lo que tenemos y nuestra corona es tomada por otro, sencillamente quitada de nosotros, pues estamos hablando de algo como lo que le pasó a Sardis, a los que no vencieron lo que tenían que vencer, y entonces su nombre fue borrado o es borrado del libro de la vida. Muy bien, entonces, quiero dejar en su mente la siguiente reflexión, y es en el sentido siguiente. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo puede venir por su iglesia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, Filadelfia, para que ninguno tome tu corona. Pidámosle a Jesús, si nunca se lo habíamos pedido, pues que sea Señor sobre nuestra vida, y si ya es, pues que lo siga siendo, porque el hecho de que Jesucristo sea nuestro Señor, Señor sobre lo que pienso, sobre lo que siento y sobre lo que hago, es en una forma coloquial de hablar, entre comillas, el boleto para ser arrebatado en este mismo instante. Si se llevara a cabo en este mismo instante el arrebatamiento inminente de la iglesia, o si usted o yo muriéramos en esta fracción de segundo, siendo Cristo el Señor de nuestra vida, eso sería, entre comillas, el boleto, hablando de forma coloquial, para entrar inmediatamente al cielo. Entonces, el señorío de Cristo sobre nosotros de palabra y de acto es tan maravilloso, que es tan maravilloso como tan indescriptible, es el cielo. Dios les bendiga, que Dios los ayude, guarde y que Él siga concediendo todos los deseos y los más caros anhelos de su corazón de acuerdo a su voluntad.
Le dejo tareita, dele una leída completa a todo el libro de Apocalipsis, pero especialmente al capítulo 3 y 4. Dios les bendiga y como siempre, un privilegio y un gusto en estar aquí con ustedes. Dios les bendiga.